Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a ver las perspectivas económicas mundiales para este año 2015, enfocándonos principalmente en el impacto de los hechos políticos y sociales más significativos ocurridos en el pasado año 2014. Vamos a ver a grandes rasgos el manejo económico de los dos grandes bloques, Estados Unidos y Europa, que son los que más nos influyen. Por un lado, Estados Unidos, con su política de estímulo monetario, de inyección de capital en emisiones monetarias mensuales, o sea que el gobierno compra sus propios bonos del tesoro y valores hipotecarios y también algunos bonos de instituciones privadas con miras a estimular la recuperación económica en los Estados Unidos. Este estímulo se inició en el 2012 frente a la crisis económica y con este programa ha sido notable realmente el aumento en el índice de empleos, descendiendo el desempleo más o menos en un 6% y consiguiendo mejoría de su economía. Aunque la economía crece todavía por debajo del 3%, se ha reactivado y el déficit presupuestario se ha reducido. Aunque hay algunos que dicen que esta política, como ellos lo llaman, de dinero fácil, no ha sido la causa de la reactivación, realmente ellos dicen que ha distorsionado un poco los mercados, pero la cuestión es que ha pasado. Otro aspecto a destacar de los Estados Unidos y que nos concierne es que Obama comienza a enfocarse más en América Latina, que esto no lo había hecho antes. Por ejemplo, ahora hay una alianza para la estabilización de Guatemala, Ecuador y Honduras, para la que se destinan $1.000 millones para reactivar sus economías y así pues contener un poco la migración. Entre estas iniciativas también se habla de otra que es bien importante porque está enfocada a los países que pertenecen a Petrocaribe, o sea, los de la cuenca del Caribe, donde estaríamos nosotros, y se habla de algunas facilidades para el uso de gas natural. Y entonces vamos a pasar al otro bloque, vamos a pasar ahora del lado europeo, a ver cómo reacciona la Unión Europea para paliar esta crisis que se ha mantenido esta contracción económica y justamente habían hecho lo contrario a los Estados Unidos y no ha dado resultado. En este momento el Banco Central Europeo ha decidido pues también lanzar un plan de estímulo monetario para ver si esta contracción sostenida se detiene. Este plan consiste en la compra de 1.6 millones de dólares en bonos públicos y privados que se hará desde ahora hasta otoño del 2016. El objetivo de este programa es la compra de bonos, como dije, es combatir la deflación y promover el crecimiento económico. Sabemos que también Gran Bretaña, igual que Estados Unidos, pues también creó su plan de estímulos para la economía, pero es bueno señalar que la diferencia entre países como Gran Bretaña y los Estados Unidos es que tienen un solo gobierno, una misma economía, una misma política, y no es el caso de la Unión Europea. Por lo tanto, no es fácil para la Unión Europea tomar medidas de esta índole, además de que va en contra de lo que hasta ahora se había decidido con el gigante que es Alemania, que es el que tiene el liderazgo de la Unión. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado esta noche a dos economistas conocedores de estos temas y son los que nos van a dar luz para que ustedes puedan entender, porque los dominicanos, como yo digo, se han hecho más aptos en economía después de la crisis que tuvimos bancaria. Todos nos interesamos ya en conocer cómo funcionan estos sistemas financieros y económicos. Vamos a darle la bienvenida a Julio Ortega Tous y a Bill Wall. Buenas noches y qué bueno tenerlos aquí con ustedes, con ustedes y con nosotros. Bueno, yo quiero primero preguntarles, a partir de este mes el Banco Central Europeo comprará títulos de distintos países y yo me pregunto cómo lo hará, en base al tamaño de las economías, en base al nivel de endeudamiento, dará el mismo resultado que en los Estados Unidos y por qué
algunos dicen que esta política de dinero fácil, como ellos lo llaman, no es la responsable de la recuperación de la economía norteamericana y que esto más bien distorsiona mercados financieros. Yo quiero que ustedes, con un lenguaje llano, expliquen pues qué es esto, cómo se hace, en base a qué y cómo influye en el resto del mundo. Vamos a comenzar con Bill. Bill, ¿qué tú nos puedes decir de si estas medidas han sido realmente las responsables de la reactivación en la economía norteamericana, que como dije, no es que está creciendo de una manera acelerada, pero sí, incluso se dice que la economía dominicana, el auge que está teniendo ahora este año que se espera y el que tuvo el año pasado, que se dice que creció más que cualquier otro país de América Latina, es reflejo de la reactivación norteamericana? Bueno, no cabe duda que sí ha contribuido. Ha distorsionado los mercados, pero ha contribuido. De hecho, uno de los elementos que es muy importante desde el punto de vista social es que el desempleo en los Estados Unidos ha bajado a 5,6. Eso te indica que ha habido una generación de empleo, amén de los índices propios de la economía, porque ha generado un mayor consumo. Tal vez en la distorsión donde más se ha reflejado es en los mercados de capitales, la bolsa de valores. Obviamente, si tú tienes una tasa de interés muy baja, que es el primer paso, tú no puedes hacer esta compra de títulos por el Banco Central si tú no tienes una tasa baja, porque obviamente están sustituyendo sus deudas al comprarla, una deuda que de hecho tiene intereses más elevados y la están comprando cuando las emisiones recientes son mucho más bajas. Quiere decir que eso le ha dado un beneficio, sin duda alguna, ha puesto dinero a circular. Ahora, si eso es sostenible o no, lo vamos a ver porque ya los Estados Unidos terminaron con su plan. Y lo próximo que se anticipa es un aumento en la tasa de interés. Habría que ver si la economía norteamericana se sustenta sobre eso o si por otro lado vuelve otra vez a tener dificultades. También la economía norteamericana hay que tomar en cuenta que las 2/3 partes es servicio. En el caso de Europa tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania, que es un país totalmente, digamos, industrial en muchas maneras. Y la estructura europea es muy diferente a la estructura en general de Estados Unidos. Así es que en Estados Unidos ha dado resultado, en Inglaterra igualmente, la economía ha crecido sobre el 2%, el desempleo ha bajado, está en 5,8%, en Gran Bretaña. Quiere decir que para mí sí ha dado resultado. El problema es que Europa es muy diferente. Todo lo que Europa haga en la zona euro, en los 19 países de la zona euro, es un experimento, porque se está copiando de países que están, países íntegros, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos compra sus propias deudas. El Banco de Inglaterra compra sus propias deudas. En Europa el Banco Central va a comprar deudas de diferentes países. Y por eso pregunto en base a qué se hará esto, ¿verdad? Si se va a hacer en base al tamaño de la economía, en base a la situación económica, si esos países van a proponer montos, porque una cosa es comprar título a Grecia, otra cosa es comprar título a Alemania, Alemania no va a comprar, Alemania es la que compra al final, pero de todas maneras otros países, y la tasa de interés muy baja, eso sí favorece, pero Europa tiene esos problemas. Los gobiernos son diferentes, las políticas fiscales diferentes, la situación de Rusia en Ucrania le afecta directamente todos sus mercados. Lo único bueno, que es lo que para mí ha afectado más las economías, es la baja del petróleo, que tampoco creo que dure mucho, pero que este año cuando menos se benefician Europa, digámoslo así, pero tiene que tener motor productivo. La baja del euro, o sea, van a haber cosas que compensan. La baja del euro permite a Europa, pues sencillamente baja sus costos de producción en comparación con el dólar, que está muy fuerte, y igualmente con el petróleo bajo, pues ya su factura petrolera compensa el precio del petróleo, la baja de la moneda. Eso en la zona euro evidentemente va a favorecer. Yo creo que ellos han escogido el momento oportuno. ¿Qué va a suceder? Francamente hay un gran punto de interrogación.
por la diferencia entre los países, la situación de Grecia, qué impacto tiene en países como España, la política. Una situación de un gobierno nuevo del lado de la izquierda que ha prometido bajar los impuestos y ha prometido que no va a apretarle el cinturón a los ciudadanos. ¿Cómo va a ser esto? Vámonos a la pausa, Bill. Y cuando volvamos, yo quisiera también escuchar la opinión de Julio Ortega sobre, primero, cómo se va a reflejar eso en nuestros países. Y segundo, cómo, como bien explica Bill, cómo puede el Banco Central Europeo hacer estas compras de bonos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser Alemania? ¿Le conviene a Alemania? ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? ¿Y hasta qué punto ese bloque unido realmente le da fuerza a cada uno de los países que lo integran? Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo.
Buenas noches, bienvenidos a su segmento Educando la Mirada. Hoy, siguiendo con el Renacimiento, veremos la obra escultórica La Piedad Vaticana de Miguel Ángel. Visita obligada para los que van a Roma y más específicamente a la Basílica de San Pedro. Gamal, ¿qué tiene de especial esta escultura? Bueno, lo primero es que hay muchas piedades que hizo Miguel Ángel. Esta es la de su juventud. Él hizo la piedad de Rondanini, la piedad florentina. La de Rondanini está en Milán y esta es la Pietà Vaticana o Piedad. Desde que tú entras a la Basílica de San Pedro en el ala derecha, te encuentras con ella y es sublime, es una cosa sobrecogedora. Sin embargo, te diré que es un gran teatro, un drama. Si tú lo observas con cuidado, ya Cristo está muerto con 33 años y María es más joven que él. María parece de 20 en el rostro, porque es una piedad idealizada, es platónica. María carga a Cristo como si Cristo no pesara. Tú no ves en el rostro de María, él parece que levita, que está flotando con éter. Tú no ves en el rostro de María el dolor de una madre que acaba de perder un hijo. Fíjate que en la escena bíblica estaba tan desgarrada esta señora, la Virgen María, que Cristo le pide a Juan que la reciba en su casa, porque no soportaba a María el dolor. Sin embargo, tú la ves tranquila en la piedad. Y otra cosa importante que es característica del Renacimiento es la triangulación. La composición es un triángulo que por eso se da armónico. Eso sin hablar de la pericia técnica de Miguel Ángel, que trabajaba el mármol como si fuera piel humana. Tú ves hasta los ropajes, los pliegues, etc. Entonces la piedad es una obra sobrecogedora, teatral, pero no por eso no deja de impactarnos. O sea, es un impacto profundo lo que causa contemplar la piedad cuando entras a la Basílica de San Pedro. Leí que un fanático golpeó esa imagen a martillazos. ¿Es eso cierto? Sí, un desquiciado, un australiano, Laszlo Toth, llegó premeditadamente porque fue con un martillo en la mano y gritó que él era Jesucristo y le entró a martillazo a la piedad. Sin embargo, quiero destacar que la restauración de la piedad, que estuvo muy dañada, fue otra obra maestra reciente. Yo creo que eso pasó en los años 70, 80 por ahí, porque utilizaron casi el 90% de piezas originales para que la obra no pierda su integridad. Sin embargo, este loco le entró a martillazo. Hoy en día, cuando tú vas allá, te vas a encontrar que está protegida con un vidrio que creo que es antibalas, para que no aparezca otro fenómeno a hacer de las suyas. ¿Cuándo es que el Vaticano adquiere la obra? La obra la compró un cardenal, o le encargó un cardenal originalmente a Miguel Ángel, le pagó muy bien, 400 ducados de oro, pero el Vaticano en el siglo XVIII la compra también, y la tiene ahí, es una de las piezas clave, igual que el baldaquino de San Pedro, de Gian Lorenzo Bernini. La piedad es un paradigma. Las otras piedades de Miguel Ángel ya son manieristas, inclusive quedan inconclusas. El manierismo o a la maniera de es un preámbulo a lo que sería el barroco de Bernini, Borromini y Guarino Guarini. Bueno, amigos, la verdad es que no es para menos que esté protegida esa obra. Señores, nos despedimos. Estuvieron con ustedes en su segmento Educando la Mirada, Gamal Michelén y Patricia Gutiérrez Fiallo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Bill Wall y Julio Ortega Tous nos acompañan esta noche y hablamos de la economía mundial, de Europa, Estados Unidos, cuáles son los reflejos en nuestro país. Julio, te preguntaba en el segmento anterior, ¿hasta qué punto le conviene a todos los países de Europa esta recompra de bonos? ¿Quién será perjudicado? ¿Quién será agraciado? ¿Y cómo funcionará este plan de reactivación de la economía europea, que estamos haciendo un símil entre este plan que comienza ahora en febrero en este año y el plan que se hizo de reactivación de la economía también en Estados Unidos, que aparentemente ha dado resultados, puesto que vemos que la economía norteamericana ha repuntado?
Mira, imagínate que el gobierno de Washington, para tomar decisiones de política económica, tuviera que negociar con Texas, con California, con Vermont, con Florida, y cada uno con una posición diferente y con un interés diferente. Guardando ese ejemplo absurdo, nos vamos a Europa y es exactamente lo que está pasando. Es decir, Europa o la Unión Europea, o una parte de la Unión Europea, porque son 28 países y solo 19 forman parte del euro. Gran Bretaña, que es de la Unión Europea, ha dicho tajantemente: no nos interesa, nosotros vamos a mantener la libra esterlina. Lo mismo ha hecho Suecia, lo mismo ha hecho Dinamarca y Suiza. Otros países. Bueno, Suiza no es miembro de la Unión Europea. Ah, bueno, ok. Y de los nuevos incorporados hay 5 países más: Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, etcétera, que no son parte del euro. Entonces, cuando tú tienes un Estado que no es una autoridad federal, o una estructura que no es una autoridad federal, que puede tomar acciones políticas y que cuenta con un Congreso que hace leyes y que se cumplen esas leyes. Cuando tú no cuentas con eso, pero cuentas con una autoridad monetaria única que no ha sido votada por nadie, que no ha sido electa por ningún órgano de control democrático, como en el caso de la Reserva Federal con el Congreso, hay un gran problema, porque se aplica la ley del más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando con Alemania? Yo siempre he dicho que el compromiso que hicieron Helmut Kohl y François Mitterrand al momento de la unificación alemana, de crear una moneda única, Mitterrand es el que le propone. Digo, yo te voy a aceptar la unificación, porque ese es una cosa que venía de la Guerra Fría, que venía de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de Alemania, y que mantenía a Alemania dividida. Los alemanes ansiaban con toda razón la unificación de su país, pero habían algunos costos que habían que repartir. El que propone la moneda única es Mitterrand, como contraparte. Y Kohl lo acepta. Sí. Pero resulta que la moneda única terminó siendo, y yo siempre le llamo así, el euro no es más que el marco alemán con otro nombre. Sí. Y generalizado para el resto de Europa. Entonces, el resto de las economías, y sobre todo las economías grandes, como Francia, como Italia, como España y los demás países, han tenido que asumir la política monetaria de Alemania. Y cuando tú tienes un Estado nacional, que eso, como decía Bill, soberano, cobra sus impuestos, fija política fiscal, fija política exterior, etcétera, y no tiene soberanía monetaria, pasa lo que está pasando en la Unión Europea. Que diferentes niveles de desarrollo, de idiosincrasia, de desarrollo económico han resultado en una unidad monetaria que ha sido dispar en medio de esta crisis. Sin embargo, al principio, una economía como España le fue bien cuando entró al euro y después vino la bajada. No fue cuando entró el euro, cuando entró la Unión Europea. Exacto, cuando entró la Unión Europea. Porque el euro, ¿qué pasó? El euro, para poder fundarse, como no hay un gobierno federal, como te decía, se hizo un acuerdo que se llamó el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht dijo, para poder ser parte del euro, hay unos requerimientos fiscales que usted tiene que cumplir. Habían dos, básicamente, que era, usted no puede tener una deuda de más del 60% de su Producto Interno Bruto, ni el déficit puede ser más del 3%. El primero que lo violó fue Alemania. Entonces, al hermano mayor violarlo, todos los otros se fueron por ahí. O sea, el primero fue Alemania. Y después Francia. Sí. Los dos grandes violaron el consenso de Maastricht y evidentemente socavaron el elemento que podría haberle dado estabilidad al euro. Entonces vino la crisis financiera del 2008, 2007-2008,
y ya eso, y la burbuja inmobiliaria y todas las consecuencias posteriores, y eso dio al traste con un instrumento para la unificación de mercados y para un desarrollo mayor, y lo convirtió al contrario en un instrumento para empobrecer a algunos países, sobre todo los del sur de Europa. Como lo hemos visto que ha pasado. No, ha sido bestial lo que ha pasado en Portugal, en España, en Italia, en Grecia, en Irlanda. Bueno, Irlanda yo lo incluyo en el sur de Europa, aunque geográficamente no lo es, porque su economía sí lo es. Ha sido terrible, terrible. Entonces eso ha creado una fractura, la insistencia del Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, porque todavía siguen existiendo los bancos centrales nacionales, pero federados dentro del Banco Central Europeo. Pero cada uno tiene un peso determinado dentro del Banco Central Europeo. No es igualdad de condiciones, es una compañía por acciones. De que según su riqueza o según su no, es como el FMI también. No es igual, no como la Naciones Unidas, un país o un Estado, un voto, no. En el caso del Banco Central Europeo, Alemania tiene el 31% de las acciones. Wow. Entonces, ¿y en base a qué? Y entonces yo le pregunto a Bill. En base al tamaño de su PIB. Ok, entonces yo le pregunto a Bill, entonces ha sido Alemania la gran beneficiada de la Unión Europea. Siempre. Sí, claro. Pero entonces es la que más se queja por las deudas, pero es a ella que le han comprado. Sí, también. Sí. Ahora, el punto es el siguiente ahora. En un punto como el actual, todos los europeos, incluyendo el nuevo gobierno griego, que es un gobierno de izquierda, que ha puesto en jaque y en cuestionamiento todo el consenso que Alemania había impuesto a través de la Troika, es decir, el BCE, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional, un país chiquitico que es el 2% del PIB de la Unión Europea. En este momento, todos coinciden en que hay que flexibilizar, comenzando con lo que tú acabas de citar, la política de lo que se llama en inglés el quantitative easing, que es la política de expansión monetaria, que Mario Draghi, en contra de Alemania y con la cara de bulldog de Alemania, impuso. Sí. Y lo que van a comprar son 50.000 millones de euros mensuales. Recordemos que cuando en Estados Unidos se impuso, se adoptó el quantitative easing hace 4 años atrás, eran 85.000 millones de dólares mensuales que compraba la Reserva Federal. Lo que aquí en dominicano le llamamos inorgánicos. Sí, claro. ¿Qué es eso? Claro. Ahora bien, ¿cómo piensan el BCE repartir el Banco Central Europeo, esas compras? Hay cuotas por países, según el tamaño de la economía. Según el tamaño de la economía. Claro. Okay. No según el tamaño del endeudamiento. No, de la economía. De la economía. Debería ser del endeudamiento. No, por el contrario, lo que va a subir es el endeudamiento. Y además es opcional. Si Alemania no quiere tomar el financiamiento, no lo toma. Perfecto. ¿Y Alemania lo tomará? No, porque está puesta. No. Claro. Está puesta a esto. Claro. Entonces, hoy en día, con la irrupción de este nuevo gobierno en Grecia, inclusive los grandes países como Francia y Italia, del euro, que son la segunda y la tercera economía del euro, están planteando, es que hay que cambiar las políticas, hay que crear estímulos al crecimiento. No todo es ajuste, porque ya el ajuste lo que está creando es una situación de deflación. O sea que los precios van a bajar, están bajando, más de lo que cuesta. Los activos se están depreciando. O sea que el artículo va a costar menos de lo que cuesta producirlo. No es así. Es decir, tú tienes una casa que te costó $100,000 o 100,000 euros, pero hoy esa casa nadie cuesta te la compra. 50,000. Exacto. Entonces quizás esos 50,000 son menos de lo que Entonces, con un desempleo altísimo, en Francia es del 14%, en España del 25%. No va a haber quien compre. En Italia es como del 16 o el 17%. Es decir, la capacidad de compra se ha colapsado en los países
del sur de Europa. Y vamos a ver si esta inyección... Pero de hecho en Alemania está en recesión. Y es la que menos. Alemania está en recesión porque Alemania no es una isla dentro, al contrario, Alemania es el motor, el tren que jala la zona euro y la Unión Europea en general. Entonces, si sus socios que te compran claro, no tienen cómo comprarte, te va a afectar. Nos vamos a ir a la pausa, Julio, y cuando vengamos vamos a hablar cómo este mundo que está totalmente interconectado, desde nosotros hasta Europa, Estados Unidos, todo está interconectado, hasta qué punto los conflictos y estas estrecheces de países afectan que justamente los productos, los PIB de los países bajen, porque hemos visto incluso en América Latina cómo han bajado los commodities y es producto, por ejemplo, entre otras cosas, de la baja demanda en China, que ya no está creciendo en 2 cifras, ya está creciendo un 6%, un 7%, un 8%, que para lo que estuvo creciendo un 12%, un 13%, pues ha bajado mucho. Y yo quiero que Bill pues venga con ese análisis de hasta qué punto los conflictos y los problemas mundiales afectan a las economías puntuales, léase Unión Europea, léase América Latina, léase la República Dominicana. Nos vamos a la pausa. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo.
preguntaba en el segmento anterior, después de la exposición que ha hecho Julio, sobre cómo funciona este engranaje de la Unión Europea, ¿hasta qué punto repercuten los asuntos sociales, políticos y económicos de otros países de alrededor? ¿Hasta qué punto repercuten dentro de la misma Unión Europea, en América Latina, fuera, en nuestro país? Bueno, repercute de dos maneras, ¿no? Pero para llevar a la segunda manera, que no estaba en la pregunta, quiero añadir algo a lo que dijo Julio, que fue de hecho un panorama extraordinario de la situación de Europa y el euro. No hay que olvidar en Europa, fuera de la discrepancia entre el tamaño de las economías, que esos países no se confían uno de otro. Europa no hay que olvidar que hasta hace 60 años, 70 años estaba en guerra. Y vamos a ver los alemanes. ¿Quién realmente le cae bien los alemanes? ¿O quién le cae bien los franceses fuera de Francia, ¿no? Son los dos países que crearon la zona euro. Alemania el siglo pasado tenía invadida Europa. Yo creo que los griegos no se olvidan de la invasión, ni ninguno de ellos, ni en ninguna parte de Europa, ni los italianos, ni nadie. Y los franceses el siglo anterior, de la época napoleónica. Es decir, los dos países que han dominado Europa, que obviamente ellos ven el concepto de una Unión Europea pues de otro enfoque que aquel que ha sido invadido y dominado bajo estos países. Así que por consiguiente es un elemento que, por ejemplo, el del norte de Europa no se confía del sur de Europa, considera que no es serio, que en fin, hay elementos culturales, históricos, que pesan mucho cuando tú tratas de unir un bloque. Volviendo a la pregunta tuya, eso es uno de ellos. Y lo digo uno de ellos porque es un ejemplo para América Latina. Porque llamemos a América Latina, no consideremos que nosotros somos iguales a los sudamericanos, a los peruanos, o a los bolivianos, o a los argentinos, a los que es brasileños, mucho menos. Es decir, el carnaval sí, pero no compara. Es decir, tenemos un elemento que nos enseña de que no todo es una unión económica o inclusive monetaria. Hay elementos fundamentales. Entonces, en el caso del mundo hoy, bueno, tenemos un mundo virtual. Las economías están entrelazadas, no cabe duda. Y lo estamos viendo hasta qué punto hay un cambio también, la importancia de, por ejemplo, China, ¿no? en el mundo. Que Rusia ha llegado a ser uno de los grandes exportadores y productores de petróleo. Lo que estamos viendo en el mundo es que con esta globalización, que para mí la globalización viene de hace mucho tiempo. Para mí la globalización viene desde que, ¿qué te digo yo? Desde el principio del mundo, cuando una tribu iba a otro sitio y se iba expandiendo. Por lo menos desde que Colón llegó a América. Exacto. Bueno, y antes que eso, porque entonces estaban no llegaron, por ejemplo, también los romanos a Bretaña, a Gran Bretaña. O sea que la globalización es una expansión. Sí, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha agudizado. Pero la incorporación, si lo consideramos de los elementos económicos y comerciales. Claro que sí, el desplazamiento de la migración ha hecho que se vaya también, ha habido una unión también, si tú quieres, una aceptación, si tú quieres, hasta cierto punto, cultural en los países, multicultural. Y las comunicaciones, es decir, que un país como República Dominicana, una isla en el Caribe, claro que sí que está influenciado. Nosotros dependemos de dos mercados fundamentales, como sabemos, que es Estados Unidos y Europa. Eso es fundamental. Y para el turismo, igualmente. La energía de Venezuela. Y bueno, Venezuela, ahora ya pagamos una deuda grande a Venezuela, ya tenemos un poquito menos. Pero para inversiones sí dependemos. Fíjate qué cambio que la situación de Venezuela ha hecho que se atraiga capital venezolano a República Dominicana de una forma que hace, por ejemplo, 7 u 8 años no lo hubiéramos conseguido. No, la verdad que hay una cantidad de inversión venezolana. Y ya lo que sucede en Venezuela nos afecta muy directamente a nosotros. Muy directamente. Y lo que suceda tal vez en China un poco menos, pero también nos afecta. Pero aunque sea por rebote nos afecta también. Nos afecta porque mira, ¿cuántos dominicanos hay viviendo fuera de República Dominicana? En Europa, en Norteamérica, en muchos Hasta en sitios. Alaska he visto muchísimo. Así que fuera de los flujos de dinero que puedan venir de la inmigración dominicana que viva afuera, también nos afecta nuestras exportaciones, nuestras importaciones y la geopolítica. La geopolítica. Fíjate cómo nos puede afectar ahora la apertura de Estados Unidos con Cuba en cuanto a nuestra economía. Yo no lo veo como una amenaza, lo veo, otros dicen positivamente un reto, pero hay que hacer algo. Es un reto, pero nos va a quitar
Para mí, ¿cuál es el reto? Que República Dominicana tiene que planificar a mediano y largo plazo, cosa que para nosotros es un reto, porque en los países de la cuenca del Caribe, afectados por el clima, que no tiene cambios dramáticos, pues no tenemos que planificar mucho para sobrevivir. Pero entonces lo que sí tenemos que ver es estudiar qué periodo tiene Cuba para ser un competidor fuerte en áreas importantes para nosotros, en nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. Es decir, eso lo tenemos que estudiar, ver las consecuencias, las causas y un plan para nosotros de desarrollo con mira a eso, a sostener la posición que tenemos y obviamente buscar las facilidades que se crean, porque siempre hay oportunidades para ello. Así que una cosa como esa que está cerca, que realmente nunca habíamos pensado, si lo pensamos lo dejamos a un lado, o la situación de Europa que sí también nos afecta. Nos afectó antes. Vamos a ver que la Guerra Civil de España nos creó una inmigración española tremenda, que afectó la cultura dominicana para el tamaño de esa migración que todavía existe hoy, esa influencia. Es decir, eso no podemos verlo. Lo que sí tenemos que tener es ver la situación, analizarla, ver que las causas simplemente para explicarlas, pero luego las consecuencias que puede tener. Nosotros empezamos a exportar algo a Rusia como consecuencia de la situación que hay entre Rusia y la Comunidad Europea, pues Occidente, esa situación igual crea oportunidades. Así Bill, nos vamos a la pausa, pero para el segmento próximo, que es el último, quisiera que ambos me dieran su opinión en cuanto a hasta qué punto el gobierno dominicano se está preparando para aprovechar estas condiciones de geopolítica mundial que, como hemos visto, y definitivamente nos influyen y nos dan oportunidades y nos exponen a riesgos que también nos podrían cerrar algunas puertas de no darnos cuenta rápidamente cuál debe ser el camino a seguir. Volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor.
para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Julio, te preguntaba en el segmento anterior, ¿hasta qué punto el gobierno dominicano está preparado y consciente de que tiene que estar al acecho de las condiciones internacionales y aprovechar hasta donde más podamos, al máximo, estas oportunidades de geopolítica y de economías con huecos donde podamos accesar? Yo pienso que sí. Yo pienso que desde la cabeza, que es el presidente de la República, y gran parte de su staff directo y de tercer nivel de colaboración, hay una conciencia de que la República Dominicana tiene que hacer una reingeniería para su inserción en el mundo de hoy. Ha habido intentos muy importantes del presidente Danilo Medina. Al principio de su gobierno fue a Puerto España e inclusive solicitó la integración del país al CARICOM, con un resultado adverso de parte de CARICOM, pero lo hizo. Sí. En su campaña electoral planteaba la firma de un tratado de libre comercio con Haití. Sí. Ahí hay toda una serie de elementos que no es el momento de entrar, que han impedido seguir ese paso. ¿Por qué? Porque es un mercado importantísimo para nosotros y es una relación que no podemos dejar de tomar en cuenta. De tomar en cuenta. El servicio exterior está siendo rediseñado actualmente para cambiarlo de un servicio exterior disfuncional a un servicio exterior al servicio, valga la redundancia, claro, de exportaciones y negocios del sector privado y del sector público. Muy importante. Ahora, eso. hay algunas cosas que sí se están tomando en cuenta, que yo creo que son esenciales. Este país, sin dar una solución definitiva al tema de electricidad, no va a poder seguir hacia adelante su proceso de desarrollo. Porque el parteaguas entre la modernidad y, diríamos, el mundo antiguo es la electricidad. Y cuando no disponemos de ella, en cuantía y precios y calidad suficiente, pensar en el mundo digital, pensar en la educación de calidad, etcétera, es imposible. Pero entonces, ¿se estará aprovechando la baja en el precio del petróleo para invertirlo en la solución del problema eléctrico? Bueno, por lo menos yo veo que están haciendo 2 unidades de producción grandes y están ya muy avanzados
las conversaciones para un pacto eléctrico con el sector privado. Y parece que se están cumpliendo los contratos que no nos convienen con firmas. Se están terminando. Se están cumpliendo, o sea que ya se terminan, sí. Se terminan y habrá que renegociarlo. Exacto, porque ya de otra esas manera. empresas están ahí. Sí, sí, pero habrá que renegociarlo en otras medidas. Claro. Bueno, Bill, ¿qué me dices tú de esto y un viso así muy rápido de cuál es el panorama positivo o negativo mundial y de República Dominicana? Mire, yo estoy de acuerdo con Julio de que el país sí está haciendo algo. El país está a un nivel muy delicado. El país está a un nivel adelantado en muchos aspectos y en otros aspectos estamos muy retrasados. El país necesita un equilibrio en cuanto a su desarrollo en todos los sentidos, ¿no? El sector energético sí es un sector esencial para nosotros. Los Estados Unidos ahora nos abre otra puerta por ese lado. Yo creo que eso va a hacer que podamos ser un poco más competitivos. Inclusive es interesante ver que las turbinas para las plantas de carbón las está fabricando General Electric. Y las calderas también. Las calderas también. Sí. Y lo que claro, estoy seguro, aunque no he leído los datos, que eso se convierte a gas natural muy fácilmente. Y los Estados Unidos tienen un excedente de gas natural que han tenido controlado las exportaciones, pero que facilita. Es decir, el país tiene el potencial para ello. Lo que sí tenemos es una serie de elementos que darle prioridad, no solamente el sector energético, tenemos la cuestión de la educación, que eso va también caminando. Hay muchos elementos que cubrir. La desigualdad social es muy importante también. El problema de Haití, yo digo que el problema de Haití no es un problema dominicano, es un problema haitiano, pero que el haitiano que está aquí es un problema dominicano y eso nos afecta muchísimo. Pero en fin, yo creo en este año 15, que es un año de transición, yo creo que el país podemos verlo de un punto de vista más positivo que negativo. Yo diría positivo. El petróleo está bajo, yo no considero que suba, bueno, subirá, ha subido un poco últimamente, pero yo creo que llegará a un promedio en el año tal vez de 55, tal vez cierre con 60, 65. Eso para nosotros manejable. Nos favorece muchísimo. Y como última pregunta, en estos 30 segundos, ambos les pregunto, ¿en qué tiempo ustedes creen que el ciudadano común, el que nos está mirando en la televisión, podrá sentir esta mejoría económica, Bill, Julio? Bueno, la mejoría económica de los ciudadanos no depende del crecimiento económico. No por eso. Depende de las estructuras de equidad que haya en el país. Y de la educación también que tenga. Pero bueno, la equidad incluye la educación. Claro, claro. Y la equidad incluye todo un sistema tributario, todo un sistema educativo, sanitario, de transportes, etcétera. Es decir, ¿cuánto nos falta para pero mira, esto? yo creo de pero todas avanzado, maneras, pero yo creo que lo hay. Yo creo que hay una mejoría. Yo creo una mejoría y la clase media ha crecido y eso ha sido también debido al crecimiento económico, que sea, claro, no es perfecto, todo lo que tú quieras, pero el país de hoy, yo por ejemplo volví a República Dominicana en el año 95 y el país del 95 al país del 2015 es muy distinto. Es de la noche a la mañana. Y por eso el siempre progreso digo, es evidente para mí. No como debería ser, hay retos, pero sí ha crecido. Así y por eso siempre, y para terminar, dejo este comentario que lo hago a menudo, el mundo de hace 50 años es muy distinto al mundo de hoy. Este es mucho mejor. Es más equitativo, hay menos violencia, hay menos injusticias políticas. Yo creo que vamos mejorando, pero como que si el desarrollo tecnológico y científico es tan grande, como que deberíamos de mejorar más rápidamente. Mira, ¿verdad? yo no sabía el mundo de 50 años, yo no había nacido. O sea, No, que me alegro yo que tú tampoco, pero me cuentan. Tú lo leíste, ¿verdad? No, fíjate, tú lo leíste. Lo leí y más de 50 años. Y la bueno, verdad Julio creo que tampoco. O sea no, pero nos cuentan. Señores, gracias Bill, gracias Julio por acompañarnos esta noche. A ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos cada domingo. Recuerde que puede volver a ver este programa los miércoles a las 4 de la tarde en el canal CTV o en el 38 o 3. Hasta la próxima semana.